Emérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería, Colegio de Ingeniería Industrial, materia Metrología, periodo primavera 2023. Nombres del grupo: Arellano Elvira Dana Paola, Arenas Herrera Marien, Argüelles Amador Aurora, Barojas Figueroa Sofía Vianney, Bautista Vadillo Miguel. Profesor Isidro Pérez Genis. Bueno, mi nombre es Sofía Barojas y yo les voy a estar hablando sobre el análisis bibliométrico. Les daré la introducción. El objetivo es proporcionar una formación práctica y aplicada que permita llevar a cabo una investigación bibliométrica. La bibliometría, también conocida como cienciometría o informetría, es una herramienta metodológica frecuentemente usada en biblioteconomía y ciencias de la información para la evaluación de ciencias sociales y humanidades. La bibliometría es el campo de investigación que se encarga del estudio de todos los aspectos cuantitativos del material bibliográfico. Una de sus principales ventajas de la bibliometría es que proporciona un análisis objetivo de los documentos, pues gracias a resultados estadísticos que los datos de un documento pues nos puede proporcionar. Por ejemplo, nos pueden dar el año, la fuente, su autor, si también tú quisieras buscar palabras clave, algún resumen, o sea, porque hay muchos documentos que son muy extensos, por lo tanto, pues puede hacer un resumen. Asimismo, nos introducimos a la base de datos de Scopus, que nos permite extraer todos estos datos y además realizar pues, un análisis adecuado. Asimismo, también nos introducimos a la base de datos de Scopus, la cual nos permite extraer todos estos datos y además pues, tener un análisis adecuado. Así también con el programa de VozViewer para realizar presentaciones gráficas como mapas bibliométricos. Resulta de interés para todos aquellos investigadores o docentes y doctorados que pretenden publicar artículos en revistas científicas, en Internet o algo así, de impacto, utilizando pues, la metodología del análisis bibliométrico, así como a los que estén realizando tesis. Por tanto, esto es de gran importancia pues, para evitar plagio y darle la seriedad que se merece. Teniendo factores clave. El análisis bibliométrico es una herramienta estadística que proporciona una oportunidad metodológica para publicar artículos científicos en revistas de impacto. Bueno, nosotros vamos a empezar con un ejemplo que es el silicio poroso como sensor de gas LP. Eso se va a buscar en la plataforma de Scopus de tal manera que nos vaya dando un análisis, como antes se mencionaba. Ok. Bueno, aquí tenemos una tabla y tenemos algunos documentos, cada una de ellas pues tiene su autor, título, el año que fue publicado, su fuente de dónde fue publicado y pues un pequeño resumen porque realmente son muy extensos. Ok, empezamos por este. Como vemos aquí, tenemos una tabla la cual tenemos algunos documentos sobre lo antes mencionado. Y pues cada uno de estos está dividido o muestra su autor, título, el año de publicación y la fuente de donde fue publicado. Y un pequeño resumen, ya que son muy extensos la mayoría. Bueno, algo que también hay que tener en cuenta es que los documentos fueron buscados o con las palabras clave que queríamos buscar y encontrar fueron en inglés, ya que en español no hay como tan mucha variedad o quizá ninguno. Bueno, aquí tenemos una tabla, la cual son de varios documentos y pues todas ellas se clasifican en autores, título, año, fuente y un pequeño resumen, ya que son muy extensos. También hay que tener en cuenta que estos fueron buscados en inglés, ya que en español no había, y pues nada más se cambió. Bueno, tenemos como por ejemplo que sus autores es Delau, Sid, Shore, Karkanen, Kelmon y Bernard O. Su título es Gas Sensor Based on Silicon Nitride Integrated Long Period Reading. Su año de publicación fue el 2022. La fuente es Proceedings of Sensors. Y tenemos un pequeño resumen por este lado. Bueno, la verdad no es tan pequeño, pero les voy a ir mostrando aquí varios ejemplos. En este caso no hay nombre de autor. Pueden variar de muchas cosas, como no tenga
su fuente de publicación o el autor. Ok, bueno, este es más extenso, pero aquí tenemos el otro. Tampoco hay nombre de autor. Y pues la mayoría son artículos que fueron publicados y se relacionan con nuestra búsqueda que buscamos. Aquí son varios. Seguimos bajando. Bueno, aquí ya tenemos otro, que es su autor Patrick Goldogna y Uoha. Bueno, este ya se cuenta con autor y demás. Son varios. Casi siempre la plataforma te puede clasificar en una tabla. No es necesario ir copiando. Bueno, eso fue en cuanto a Scopus, porque de Scopus se exportó a una tabla los datos. Y bueno, terminamos con Scopus y ahora nos pasamos al software que es PostBuyer. El análisis va de que si buscamos silicio poroso nos aparecen 6 resultados, pero si lo buscamos el término en inglés, como les decía, nos aparecen 34.795 resultados. ¿Esto a qué va? Pues entre menos palabras, pues lo relaciona con más documentos, pero si tú le pones 5 palabras, ya son ya son menos los resultados. Ok, bueno, estos son los pasos como que se van para que lo mandemos a PostBuyer. Y, ok, aquí se buscó nada más silicón poroso. Y después si buscamos silicio poroso de gas, nos aparecen ya 536 documentos, lo cual pues el fin de esto es que sea al mínimo de documentos posibles. Aquí ya nos muestra 536 resultados. Ok, bueno, pues son varios documentos. En esta parte donde dice analizar los resultados, se analiza los resultados y estos son muchas gráficas, ya sea pueden ser de autores, de el año, de los países, va dependiendo mucho. Empecemos analizando la información de estos documentos por el año. Se puede visualizar que en el año 2019, como por acá, ahí está, hubo varias publicaciones sobre estas palabras clave. Y de 1986 al 2000 fueron los años donde las publicaciones fueron muy escasas, con menos de 10 publicaciones. Igual no nos puede mostrar tanto en la gráfica como en esa pequeña tabla. Ahora las publicaciones por autor, clasificadas por autor, lo cual podemos destacar a 2 de ellos, que son 18 documentos, que fue Golds y JL con 17 Varillaro. Podemos que la diferencia es muy mínima en cuanto a sus publicaciones. Asimismo, hay 4 autores con la misma cantidad de publicaciones. ¿Y cuáles son? Son Negev, Billhouse, Chiraga y por último Feigla, con 11 publicaciones. Aquí no los clasifica en esta tablita, que es esta parte donde nos va diciendo el número de sus documentos. Ok, en estos documentos vienen relacionados por el autor y muestra cuántas cifras van relacionadas en cuanto a los autores. En este caso son los documentos de afiliación que aparecen en una gráfica y se destacó que la Universidad Tecnológica de Irak es la más destacada por contar con aproximadamente 23 documentos existentes. Aquí no nos muestra en esta gráfica por el tipo de... la gráfica de rosquilla está con el 63.4% en el artículo y la conferencia de Pape es de 26.3%, la conferencia Revi es con el 5%, Book Chapter es con el 3.5%, Review 1.3% y Registered Book está en el 0.2%. En este gráfico, la gráfica aumentaba con los años y también recaía, al igual que había momentos donde ya no existían documentos, o sea, este año había 2 y el otro 5 y después el otro 0. En esta gráfica está demostrado cómo la búsqueda especial de este tema en los diferentes países y como conclusión, pues en Italia es donde hay más documentos hablando de este tema, contando con 57 documentos aproximadamente
Este es el que está hasta arriba y aquí me los muestra en la tabla y en la gráfica. En este caso se reparte la mayor parte del pastel, la gráfica del pastel, en el área de física, que tiene el 27.8%, la otra parte de ingeniería, que es el 25.7% de la siguiente parte, y la otra parte es en el 25.2%, que es de materiales científicos. Lo demás se está repartiendo en las siguientes áreas. Bueno, pero si buscamos LPG Pure Silicon Sensor, solamente nos aparecen 8 documentos, los cuales son más específicos. Aquí los tenemos, son 8 resultados que nos dio. Y al igual que esto, se puede analizar gráfica que demuestra los documentos publicados por año de nuestra búsqueda, al observar que en el año 2005 se publica solo un documento, en 2006 no existe ninguno, en 2007 se suben 2 documentos, 2009 a 2011 no existe ninguno, en 2012 hay un documento y en 2013 volvemos a caer sin documentos. En el año 2014 es cuando se vuelve a subir la gráfica con solamente un documento, y para los años del 2015 al 2020 se mantuvo constante con ningún documento hasta en los años 2021 a 2022 que existe solamente uno. Aquí se analizan los documentos por autor. Se observa que Sabapathy es la mayor que pudo tener, también con Santi y Supriman, que son los que el máximo son 2. Ellos tuvieron 2 documentos y los demás fueron variando entre 1. El siguiente son los documentos por afiliación. Se observa que en la Facultad de Ingeniería de Tiagarahar cuenta con 2 documentos existentes, mientras que las demás afiliaciones cuentan solamente con un documento. En la siguiente se muestran por cada país o región. India y Reino Unido, quienes encabezan esta gráfica, son los indefinidos. La gráfica de rosquilla nos muestra que el 62.5% del total es llevado con los artículos, seguido con la conferencia de revisión, que es el 25.0%, y el documento de conferencia, el cual tiene el 12.5%. Con nuestra gráfica de pastel podemos observar que el 36.8% es ingeniería, después con el 15.8% es ingeniería química, después física con el 15.8%, y que es la ciencia de los materiales, nos da con el 10.5%. La otra parte ya es repartida en los negocios de química, ciencias, negocios y ciencias de la computación y energía. Los patrocinadores de los documentos publicados prácticamente solo por uno de cada patrocinador, los gobiernos de los países son quienes financian esos proyectos, y pues aquí se puede notar que nada más hay una universidad que está financiando ese tipo de proyectos y los demás son otras agencias gubernamentales. Bueno, ahora ya con los datos que fueron analizados por Scopus, los extraemos hacia Postwire. Y pues aquí los vamos a analizar. Se puede analizar de 2 formas y de esas 2 formas se pueden analizar más. Aquí vamos a analizar un segundo, con este documento se va a analizar. Aquí es donde podemos, si es con palabras clave o si es por autor. Vamos a dejarle mejor con 3 palabras para que no sean tantas, porque si no se abultan. Y listo. Aquí le damos que sí. Y ya lo tenemos. Bueno, nosotros tenemos aquí un pequeño mapa, el cual se puede manipular. Se puede hacer más grande, más chiquito. Y aquí tenemos los autores y los cuales se mencionan entre ellos. Podemos aquí observar sobre las palabras clave que nosotros buscamos. Este es el mapa que nos da. El primero es Paves. Paves, ese es de este lado. De la parte de arriba es Barillaro, Dilegent, Nanini, Stambrim, Boarnino, de este lado, Paglia,
barato. Y de la parte de abajo tenemos la Ferrara, Goody, Quercia y de Francia. De este lado tenemos a Cardinal, Parisien, Meccanici, Angelucci, Pozzi y Poggi, que ya habíamos mencionado. Bueno, aquí también se puede manipular de otra manera, que son por los clusters que tiene cada uno. Si nada más queremos visualizar el clúster 1, le daremos ahí que nada más nos visualice un clúster, el cual es ese de color rojo. De todas formas, podemos saber cuáles son los colores de cada clúster. Tenemos 5 clústeres y cada uno tiene su color, como aquí nos muestra. También tenemos la visualización por mapa de calor. Esto puede ser más pequeño, digo, menos 1. Ese es con el mapa de calor que tienen entre los autores. Este es por la densidad. Hay muchas veces que, por ejemplo, acá se mencionan entre ellos, o acá que no hay tantos lazos. Aquí nos puede mostrar cómo es que entre ellos se pueden mencionar solamente. No, estos que son pocos, son solamente 3. Aquí no nos hacemos tantas bolas. Este, al parecer, es como el centro que tiene sobre esas palabras. Son los autores que más han publicado o tienen algún artículo relacionado, como de este lado también. Bueno, este es sobre los autores, pero si en el cambio lo pasamos a palabras clave, va a ser diferente. Y esas son las palabras clave que llegan a ser para las palabras que buscamos anteriormente. Aquí la palabra que más se repite, se podría decir, o que es el centro, al parecer, es silicón poroso. De ahí en fuera son gases detectores. Este lo estamos viendo de forma de densidad. En cambio, si lo buscamos en el de mapa de calor, aquí se puede visualizar más. Si nada más queremos buscar, por ejemplo, un clúster, lo visualizamos. ¿Cuál es es este? El azulito. Si visualizamos el clúster 2, es el siguiente. Al igual que aquí, el mapa de calor nos está indicando en pues, los años en que se fueron publicando. Por ejemplo, este fue en el 2014. De ahí se fueron relacionando para al contrario, del 2012 se relacionó para el 2014. Entonces, podemos ir viendo las distintas palabras que fueron detectadas con algún artículo o demás. Y aquí está un poco más abultado, pero pues nos da la mayoría de los resultados. Va dependiendo también de cuántas palabras busques. Y bueno, de esta manera se concluye sobre cómo se puede hacer un análisis bibliométrico con Boss-Bayer. Podemos manipular esto de distintas formas, como ya se mencionó, sobre densidad, mapa de calor, años, autores, palabras clave, y el análisis que queramos saber, pues esto es más importante a la hora de publicar. Bueno, en conclusión, podemos tener que con el gradual crecimiento científico y por ende el incremento de publicaciones, es inevitable evaluar de manera objetiva los resultados de la indagación científica, por lo cual la bibliometría
se ha convertido en una práctica de tasación muy importante para dicho fin. En el análisis biométrico anteriormente realizado se usaron diferentes parámetros, por ejemplo, los documentos por año, los por patrocinador, documentos por área de conocimiento, por tipo, documentos, país o territorio, documentos por afiliación o documentos por autor y demás. El equipo y su servidor les damos las gracias por su atención. Créditos. Reporte e información. Argüelles Amador Aurora. Arenas Herrera Marién. Arellano Elvira Danapé. Edición Bautista Vadillo Miguel. Video Barojas Figueroa Sofía.